bienvenidos a los que se van uniendo a este nuevo Vivo en Equipo. Gracias en principio por estar ahí. Vamos a ir esperando a nuestra invitada, compañera y miembro del equipo del día. Vamos a buscarla. Ahí estamos. Y ahí vamos. Hola Abril, hola Ale. Hola Vane. Te mando un beso. Y ahí viene Adri. Vamos, Adri. Bueno, hoy estamos con Adriana Méndez, que ahí se está conectando, así que prontamente la veremos. La voy presentando si quieren. Mientras, para llenar el bache. Adri es profesora coach, es profesora nacional de inglés y tiene una alta trayectoria como profe de inglés. Y a partir del 96 se especializó en comunicación humana, que es de lo que vamos a hablar hoy, con programación neurolingüística, con PNL. Así que tenemos una súper especialista del otro lado para poder hablar de este tema. A ver si hay... Ahí le envío la solicitud a Adri. Ahora sí. ¡Ay, vamos! ¡Hola, Adri! ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ceci? Bien, ¿Cómo andan ¿vos? todos? Bien, también. Bienvenida al primer vivo de Adri, además. Así que ¡Ay, aplausos sí! por 1000. Gracias. Sí, la verdad que sí. Ahí Bueno, se... encantada de estar. Viste, no solo me ves a mí. No es tan tremendo. No, está muy bien. Ahí te hice la presentación, ya les estaba comentando que sos especialista en comunicación humana con PNL y además, algo que me olvidé de decir, coach en neuroaprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar un poquito de todo esto durante nuestra charla. Tal cual. Así que gracias en principio por sumarte a esta locura de equipo. Eh, No, gracias a ustedes por esta oportunidad. y vas a ver que después es un vicio lo de los vivos. Pero ¿En serio? eh, Veremos. está bueno. Así que gracias a los que están del otro lado. Y empezamos un poco, si querés, con esto de la comunicación asertiva, ¿no? Preguntarte un poco cómo definimos qué es comunicación asertiva. Bueno, cómo no. Mira, a mí me gustaría a lo mejor comenzar antes por dar algunas generalidades sobre los tres tipos de comunicación, así luego entramos específicamente en la comunicación asertiva. Hay tres grandes, las personas nos comunicamos en estas, vamos a hablar sobre generalidades de tres Obvio. tipos de comunicación humana. La comunicación pasiva, la comunicación asertiva, perdón, la agresiva y la deseable, que es la asertiva. Así que vamos a ver algunas generalidades de qué significa cuando las personas nos comunicamos en forma pasiva, que, bueno, en forma recurrente, ¿no? Porque de esto se trata. En algún momento vamos a estar, todas las personas vamos a movernos en estos tres tipos de comunicación. Ahora después vamos a verlo un poco más en detalle. Pero, por ejemplo, ¿no? Las personas que nos comunicamos en forma pasiva es una forma de comunicación inhibida, es decir, yo huyo de un conflicto. No me atrevo, no expreso mis sentimientos, no expreso mis pensamientos. Ahora, ¿por qué lo hago?
porque en realidad muchas veces sucede que no lo hago por temor a ser rechazado por la otra persona. Vos acordate que nuestra unidad cerebro-mente tiene muchas búsquedas. Nosotros hablamos de que el cerebro busca, entre otras cosas, busca la aprobación del otro. Es algo que lo tenemos, digamos, venimos cableados así. Primero porque, bueno, somos seres sociales, estamos dentro de un sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos comunicamos desde de la forma pasiva o inhibida, en realidad no puedo, no logro expresar lo que pienso o siento por temor a ser o rechazado o que no me quieran. Y cuando esto se me convierte en un hábito, dejo de hacer cosas que yo deseo para hacer cosas que otros quieren por mí. ¿No? Cualquier cosa vos me decís si hay algo que tengo que aclarar un poco más. Entonces, cuando dejo de hacer muchas cosas que a mí me gustaría, pero lo hago para gustar al otro, hago las cosas que otros quieren que yo haga, ahí comienza algo que no nos es ni muy saludable emocionalmente, y por supuesto no nos es útil, ¿no? Porque ya entonces mi autoestima empieza a sufrir, eh, doblego lo que yo quiero hacer frente a lo que el otro quiere, y cuando eso sucede, como yo no me hago cargo de mis propias cosas, y cuando algo sale mal, culpo a los demás. Entonces me empiezo a hacer, esto lo estoy contando simplemente, Sí, pero es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces empiezo a culpar al otro, empiezo a culpar todo, no sé, al clima, o sea, siempre está fuera de mí la responsabilidad de mis pesares. Y claro. eso realmente empieza a minar muchísimo mi autoestima, con lo cual esto se convierte en una comunicación, digamos, un poco deshonesta, porque no me estoy haciendo cargo de mis cosas, quizás un poco inmadura, no puedo poner límites al otro, precisamente por este temor del que hablábamos antes, ¿verdad? Y eso, bueno, va desde, no sé, desde el bullying hasta, que eso es algo más complejo, por supuesto, que no vamos a hablar hoy, hasta, no sé, violencia de género en su forma más aguda, que ahí ya Claro. tiene otro tipo de tratamiento, etcétera. Pero en nuestra vida cotidiana sucede muchas veces esto, ¿no? Que no podemos expresar realmente lo que yo pienso y siento por este temor del que hablábamos. Ahora, cuál sería la consecuencia de estar mucho tiempo en este tipo de comunicación? Porque las tres formas de comunicación la vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿M? Claro. No es así, digamos, porque sí. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia que no son tan lindas para las personas que estamos mucho tiempo en la comunicación pasiva? Pierdo oportunidades de hacer algo que a mí me gustaría hacer. Claro. Se me genero en mi sistema, en mi cuerpo, en mi espíritu, mucha tensión. No me hago responsable de cosas que debería hacerme. O sea, realmente, y por supuesto, hay mucha falta de confianza en la persona misma, entre otras. Una de las maneras lingüísticas, para poder dar algún ejemplo, de cómo podemos detectar que yo o cualquier otra persona se está comunicando así. Y bueno, por ejemplo, va a decir cosas, bueno, mirá, si no te molesta, si no te parece mal, todo acompañado con una corporalidad un poco cerrada, no, la mirada no es directa a la otra persona, es esquiva, podríamos decir, quizás poniéndole una etiqueta que no está del todo bien, un poco tímida, la voz es más bien con un volumen bajo, digamos, no se abre a la vida, ¿no es cierto? Por llamarlo Claro, metafóricamente. por el miedo este que vos planteabas del rechazo o del no gustar al otro, ¿no? Se me vino Exacto. a la mente una película de Julia Roberts, vieja,
que creo que era novia fugitiva, que ella no sabía cómo le gustaba el huevo a la mañana, porque siempre decía del novio que tenía, bueno, si le gustaban los huevos revueltos, a ella le gustaban los huevos revueltos. La película medio que termina con ella probando todos los tipos de huevo para ver qué realmente le gustaba a ella, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, gracias por decir eso, justo porque otra de las consecuencias negativas es que no nos conocemos, Claro. ¿no? No sabemos exactamente qué nos gusta, cómo somos. Sí, realmente es así. Y esta tensión que se genera, no siempre, pero muchas veces sucede que esto se va acumulando, porque todo esto nos enoja. También nos sentimos solos, no nos sentimos entendidos, etcétera. Entonces, probablemente esto, ¿no? Este volcán que vamos armando dentro nuestro, nos vamos a la otra escala de la comunicación y vamos a la comunicación agresiva, ¿no? ¿Y cómo sería, ¿no? Comportarnos desde este estilo de comunicación? Bueno, la persona entra en conflicto con facilidad, ¿no? Se alimenta de los conflictos. La otra, la pasiva, huye de los Claro. conflictos. Y la agresiva, no, va hacia ellos, ¿no? Se alimenta de ellos. Bueno, y realmente causa muchísimos problemas de relaciones. También la comunicación pasiva tiene muchos inconvenientes en las relaciones interpersonales. Realmente las empasta, las resquebraja. Bueno, volviendo a la comunicación agresiva, la persona por lo general, ante cualquier disgusto, ya empieza a atacar al otro, ¿no? Ya sea con algún grito de más, con algún insulto, adjetiva en forma negativa, y por supuesto tampoco se hace cargo de los problemas porque piensa que el otro tiene la culpa, por supuesto, ¿no? Es La el persona, famoso, que está a la defensiva, ¿no? Que decimos en el lenguaje. claro, claro, vos sabés que hay dos tipos, en la parte de la comunicación agresiva hay dos tipos de lucha, ¿no? Porque la pasiva huye Mm, y la agresiva lucha, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco, si querés, sobre el cerebro. Y entonces, en esta lucha, la persona tiene dos maneras de hacerlo, en forma defensiva, precisamente porque se está defendiendo, o en forma agresiva, ¿no? Sería una lucha ofensiva, ¿no? Donde está claro. esta cosa de superioridad, hasta la muestra con el cuerpo, ¿no? Aquí el que sabe soy yo, el que manda soy yo, o sea que la corporalidad también te marca en cuáles de las comunicaciones estamos, ¿no? Y te va a decir cosas como, mira, yo soy así, si te gusta bien y si no también, ahí tenés la puerta, aquí se hace lo que yo digo. Bueno, realmente, ¿quién no habrá pasado por alguna de estas situaciones, ¿no? Ya sea como observador o siendo uno mismo protagonista de alguna de estas dos formas. En ambas situaciones, la verdad que la persona sufre, ¿no? Porque en realidad, como te decía, en ambas situaciones la persona resquebraja mucho las relaciones interpersonales y no te voy a decir que se queda sola, pero siente mucha soledad, ¿no? Y también, por supuesto, esto mina su autoestima en ambas situaciones. Hasta a veces ha pasado que por no poder salir y hacer otro tipo de comportamiento y de comunicación, se pierden amistades, se pierden hasta familiares, o sea, es realmente interesante poder observarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la deseable? Y ahora sí nos metemos un poco en la asertividad que está, digamos, en el medio de estas dos. No sé si te lo dije, pero así me acuerdo porque es muy importante. Ninguna persona puede estar en la asertividad, que ahora vamos a ver de qué se trata, 100% del tiempo. Esto no es posible, no seríamos humanos. Está bien a veces Totalmente. huir de un conflicto, a veces huimos, y está bien a veces enojarnos y a dar un grito a alguien, ¿no? O sea, no, Claro. no, no, es algo humano, es algo humano. Sigamos Pero siendo veamos humanos entonces, igual. Humanos un y poquito más sí, asertivos, sí. sí, tal cual. Entonces, la asertividad, ¿qué sería, no?
es poder expresar lo que pienso y siento en forma calmada. Y yo siempre digo, aquí es la clave, ¿no? Cómo decirlo en forma calmada. Cuando yo puedo expresar lo que pienso y siento, ya no estoy a merced de la otra persona, porque además tengo ese derecho de contar, aunque el otro no esté de acuerdo conmigo, que ese es el tema, ¿no? Entonces, si yo tengo ese derecho de poder contarle a alguien lo que pienso y siento de una determinada situación que puede estar pasando, yo también sé que el otro también tiene ese derecho. Y ahí es donde la comunicación asertiva tiene un enorme poder, porque el otro después va a tener el derecho de contarme lo que piensa, de contarme lo que siente, y bueno, ver cómo se resuelve algo que nos está pasando, quizás, ¿no? Y otra de las maneras de poder observar cuando somos asertivos es precisamente cuando yo puedo ponerle, por lo que te acabo de contar, ponerle el límite a la otra persona. ¿Mm? Ya la otra persona no tiene ese poder sobre mí. Yo puedo decirle que no si hay algo que a mí no me gusta, o un pedido que a mí me resulta abusivo o lo que sea, ¿no es cierto? Que yo no estoy de acuerdo, yo puedo pedir, ponerle límite y explicar por qué. Eso es algo realmente que es muy importante practicar, se puede aprender y se puede enseñar. Y me parece que, dadas las circunstancias, no me voy a poner primero porque no lo soy, no soy socióloga, pero dadas las circunstancias de lo que vemos en la sociedad hoy, creo que es muy importante enseñarle a los niños, a los jóvenes y a los adultos, porque yo lo aprendí de grande, eh, este tipo de comunicación, ¿verdad? Porque siempre se puede aprender, siempre, o profundizar, y bueno, y saber que, ser conscientes de que yo puedo conversar en forma asertiva. Voy a poder poner cuáles serían los beneficios. Ah, también, por supuesto, aprender a recibir halagos, ¿no? Decir muchas gracias y está todo bien, aprender a darlos, aprender a dar un feedback o una devolución a alguien en el trabajo, o a la pareja, o a los hijos, o al colaborador, poder darle un feedback adecuado y fructífero. Eh, con lo cual, las consecuencias son muy beneficiosas de poder utilizar este tipo de comunicación, especialmente cuando tenemos quizás una conversación difícil que tener con alguien, o si vamos no sé, en el trabajo nos convertimos por la posición en que tenemos en un líder, es mucho más productivo un líder que se comunica en forma asertiva de aquel que no lo es, ¿no es cierto? Y podemos hablar de un montón de ejemplos, ¿no es cierto? La persona se siente confiada, su corporalidad es abierta, mira a los ojos, tiene un volumen, digamos, medio, eh, toda su corporalidad está alineada y el otro se siente muy cómodo. Es más, hasta te puede llegar a buscar para conversar, para pedirte quizás una recomendación o charlar sobre algo que le está costando. O sea, realmente tiene muchísimos beneficios. Y ni que hablar para el cuerpo, ¿no es cierto? Porque nos sentimos más armónicos, ¿no? Totalmente. Eh, y si querés, podemos charlar también de qué pasa en nuestra unidad cerebro-mente cuando nos comunicamos en estas tres formas, ¿no? ¿Te Justo parece? eso te iba a preguntar, eso, el correlato neurobiológico, ¿no? ¿Qué sucede? Como que Claro, todo tiene que ver con todo, ¿no? así somos uno. Entonces es importante es, también, me parece, exactamente. conocer, ¿no? ¿Qué pasa dentro nuestro? Claro, porque como yo digo, todas estas palabras y lo que acabamos de contar no está en el ciberespacio, hoy me encanta decir esa palabra, no está en nuestro cerebro, en nuestra unidad cerebro-mente. Y te voy a contar así, en rasgos generales, qué sucede, porque como te imaginarás, es de una complejidad tremenda nuestra unidad cerebro-mente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Suponte que tenemos un estímulo que viene del exterior, quizás una disputa, no sé, alguien que nos dijo algo que no nos gustó, cualquier estímulo.
cualquier situación que se nos venga a la cabeza. ¿Dónde va primero? Primero va al tálamo, que es la estación de relevo. Es un núcleo, que está una estructura que está dentro del cerebro, y lo manda a distintas partes. Pero primero lo manda a la amígdala cerebral, que es una estructura en el cerebro límbico emocional o mamífero. Si me quedo allí, es decir, nosotros hablamos de que si me secuestra la amígdala, yo lo que voy a hacer es reaccionar. O voy a huir, que es lo que explicábamos de la comunicación pasiva, o voy a luchar, la comunicación agresiva. Ahora eso sucede, ¿sabes en cuánto? En 150 milisegundos. ¿Sabes qué es eso? Yo creo que sucede en menos. Es medio parpadeo. Yo creo que sucede en menos. Se está viendo que la parte eléctrica es tremendamente rápida. Entonces, es medio parpadeo. Imagínate. Yo para reaccionar necesito eso, medio parpadeo, si me secuestra la amígdala. Ahora, si yo logro ir a la comunicación asertiva, es decir, pensar, todo eso se hace muy rápido, ¿no? Va la conexión al prefrontal, que es el lóbulo que nos hace más humanos, ¿no es cierto? Más pensantes. Más racionales, Ahora, claro. más Venimos racionales. de la Ahora, amígdala, que es bien primitiva. exacto, tal cual. Está en el cerebro mamífero, ¿no? El segundo en evolucionar. Claro. Ahora, eso, ¿sabés cuánto tarda? 500 milisegundos, no 150, es decir, un parpadeo y medio. ¿Viste lo que nos decían? Yo digo, mi abuela no me lo decía, pero las personas dicen, ¿viste lo que nos decían las abuelas? Contá hasta 10 antes de contestar, nena. Bueno, ese contar hasta 10 hace que el circuito siga y no se frene en la amígdala. Es decir, veto, le digo que no a la amígdala, y entonces yo ahí puedo responder. Si reaccionar es actuar en modo automático, que lo hacemos muchas veces. En cambio, responder es actuar en modo, responder es actuar en modo manual o de trascendencia, ¿no? Así que fíjate vos, eso es lo que sucede en grandes rasgos en nuestra unidad cerebro-mente, ¿no? Con la comunicación humana. Muy complejo. Sí, pensaba en Pero esto bueno, de que hablabas, ¿no? De la amígdala, de esto de reaccionar, ¿no? Que a veces decimos, bueno, ¿y cómo hago para no reaccionar? Bueno, esto de contar hasta 10 es como una técnica mínimo. milenaria, ¿no? Sí, Y también pensaba en sí, esto de la respiración diafragmática, ¿no? Cuando uno se enoja, que te dicen, bueno, absolutamente. respira profundo. ¿Por qué? Porque le damos Sí, tiempo y además oxigenamos el cerebro, todo para poder separarnos un poquito de la amígdala y en vez de sí, gritarle al otro y mandarlo lejos, de explicarle que eso tal vez no nos gustó o no nos hizo bien o tal preferimos cual. las cosas de otra manera, ¿no? Tal cual, vos sabés que se subestima mucho la respiración y es una de las autoayudas, una de las herramientas de autoayuda muy importantes, porque es como vos decís, se oxigena nuestro cerebro, podemos pensar, y vos sabés que, por ejemplo, si querés, podríamos también hablar cuando hay una estructura, ¿sabés? De la asertividad, que a mí me gusta contarla porque la he practicado, la han practicado muchísimos de mis alumnos y coaches o consultantes, que necesita de práctica, porque la estructura especialmente cuando quiero darle una devolución a un compañero de trabajo o a mi pareja porque hay algo que no me está gustando, o a mis hijos, o a quien sea, tiene como una estructura que nos ayuda a practicarla, ¿no? Primero, mostrar la evidencia de lo que yo te quiero contar y de lo que me está molestando, pero que sea una evidencia. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo siempre porque me parece claro, ¿no? Suponte que estás en el trabajo, no sé, una docente escribió un discurso, se lo lleva a la directora y la directora dice, este discurso es un desastre. O una presentación que hiciste en tu trabajo y tu jefe viene y te dice, la presentación fue un desastre, por ejemplo.
u otro ejemplo, no sé, estoy harta de que siempre llegues tarde. Vos fíjate que todas estas expresiones son expresiones agresivas y muy probable que no sea cierto 100%. No es que toda la presentación fue un desastre, ni siempre llegué tarde. Entonces ya eso la persona se va para atrás, ¿viste? Se siente amenazada. Y la conversación no va a ser tan útil y menos aún fluida, ¿no? Entonces, poner la evidencia primero, bueno, a ver, ¿cuántos días yo realmente vi que llegaste tarde? Y vi tales días, ahí eso es evidencia. ¿O qué vi de tu presentación que no me gustó? Y no me gustó que, no sé, había errores de ortografía, dijiste que ibas a hablar de esto y no lo mencionaste, el resto estaba bien, pero estas dos cosas no. O sea, eso es evidente, es la diferenciación entre algo general y realmente un hecho. Una vez que yo cuento eso, lo que sigue es el sentimiento que a mí me causa eso. Siempre hablo de mí cuando doy una devolución. Bueno, esto me enojó, me fastidió, me dio bronca, no sé, me entristeció Que el sentimiento. es diferente a me hiciste enojar o me hiciste, Ni que ¿no? Le hablar, pones ahí la ni que hablar, responsabilidad al otro. En cambio, uno diciendo, esto tal me cual, enoja, esto no me gusta. No solo claro. me hago responsable, sino que también es una forma, digo, sentimientos son. Nadie te puede venir a decir, no, no estás sintiendo enojo, ¿no? Exacto, perfecto, tal cual, excelente. Y me hiciste acordar los chicos, ¿no? Porque en el colegio las docentes a veces me dicen, cuando hablamos de esto me dan ejemplos y dicen, me saqué un 9, pero me puso un 3, ¿entendés? La profe me puso un 3. Es muy común, ¿no es cierto? Esto de me haces enojar, me pones nerviosa. Yo soy responsable de mis nervios y de mi enojo. Entonces, digamos, como segundo término de esa estructura es contar lo que a mí me pasa, lo que siento cuando te estoy contando esta evidencia. Luego contarte la necesidad de por qué yo quiero hablarte de esto. Y a veces se olvidan, por lo general nos olvidamos de contar cuál es por qué yo necesito decirte esto. No es porque soy tu jefe o porque soy tu directora o porque soy tu mamá. Hay una necesidad que está detrás de todo lo que te quiero contar y a veces me olvido. Y cuando la otra persona escucha todo eso, realmente se abre mucho más a la comunicación, más fluida, ¿verdad? Y por último, la solicitud de cambio. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Y como verás, si lo tuviésemos escrito sería todavía más gráfico, ¿no? Vos fijate que tanto la comunicación asertiva como la pasiva como la agresiva, en una oración le dijiste todo. Aquí hay que conversar, hay que poner más palabras, es más largo. Y a veces las personas nos da un poco de fiaca charlar más. Y eso nos ahorra mucho tiempo, a pesar de que nos va a llevar más tiempo comunicarnos en forma asertiva, pero vamos a ser muchísimo más productivos. Y eso seguro que nos va a ahorrar más dolores de cabeza, más disgustos y vamos a ahorrar tiempo y vamos a hacer lo que queremos hacer mucho mejor. Claro, seguramente que dejándonos llevar por la amígdala, la conversación termina en un segundo, ¿no? Total, Esto claro. nos lleva un poco más de tiempo, pero es cantidad y calidad en este caso, ¿no? Exactamente, es calidad y bueno, imagínate que, por ejemplo, cuando nosotros nos podemos comunicar en esta forma, se genera por sí solo mucha sintonía y escucha activa, ¿no es cierto? Que son dos grandes herramientas para poder tener un ambiente emocional, para generar un ambiente emocional resonante o cerebro compatible o libre de amenazas, como nos gusta decir a nosotras a la Claro, que estamos en esta, nosotros ¿no? Y la siempre sintonía, sí, sí, decimos que lo importante cuando trabajamos, ¿no?, en psicoterapia, de abrir canales de comunicación con el otro, y tiene que ver con esto, tal cual. ¿no? Si usamos la comunicación pasiva o agresiva, estamos ahí, cerrándonos de un lado o del otro. En cambio, Tal cual. practicando la comunicación asertiva, no solo estamos abriendo canales de comunicación para resolver un problema per se en ese momento,
sino para después, como vos decías recién, después el otro sabe que puede venir a conversar con vos, vos sabés que podés ir a conversar con esa otra persona, digo, y Exactamente, forma unos lazos más saludables. Me parecía absolutamente. importante esto de la comunicación activa también, de la escucha activa, esto de que, ¿no? Que la importancia de pensar que vamos a escuchar al otro solo para escucharlo y no solo para contestar, ¿no? Exacto. Bueno, vos sabés que tenemos un déficit en la escucha, ¿no? Yo siempre digo eso que casi todos tenemos un déficit. También se puede entrenar, porque vos fíjate que una de las cosas que yo siempre digo es que lo notamos, que lo he notado también en mí, por supuesto, ¿no? Que vos, por ejemplo, no, las personas tenemos como, nos da medio pánico los silencios, ¿viste? Mm, En hablar, ¿no? Cuando conversamos. Entonces, que no es el tema de hoy, ¿no? Porque las preguntas, preguntar es un arte, ¿no? Pero, por ejemplo, le hacemos una pregunta a alguien, decimos, bueno, a ver, pero, a ver, ¿por qué te está pasando esto? Y ya le contesto yo por qué le está pasando esto. O sea, pregunto y contesto, en vez de preguntar y esperar, esperar con tranquilidad, que el otro me cuente, porque además, viste, tampoco puedo yo saber qué es lo que le pasa. Pero los silencios no nos gusta y la verdad que es una pena porque son muy ricos, porque nos da oportunidad de conversar mejor, de entendernos. Y entonces, volviendo, el tema de la escucha, en los silencios también se nota, pero digamos, las personas solemos tener tapones a la hora de escuchar, ¿no? Lo que podemos llamar tapones o auriculares, pero para no escuchar lo que sucede en nuestro claro. exterior, ¿no? Y hay muchas tapones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está la comparación, ¿no? Alguien me dice algo, yo tengo amigas que por ahí, me dicen, ay, pero deja de hablar de tus amigas. Le digo, es que ellas me dan muchos ejemplos, ¿entendés? Siempre los que están Por eso digo, alrededor nuestro nos hacemos una sí, panzada, nos dan ¿viste? ejemplos. Sí. Sí, por supuesto que los míos. Cuando yo empecé a estudiar todo esto, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no es cierto? Que a veces se pueden, esto es lo mismo que la asertividad. Es imposible que tengamos algún tapón, es imposible. O sea, siempre vamos a Sí, estar con claro. alguno. Pero bueno, por ejemplo, la comparación, ¿no? Yo te digo, vos me decís a mí, vos me llamás, por ejemplo, y me decís, ay Adriana, vos sabés que hoy tuve un día tan agotador, y yo, en vez de preguntarte, pero qué pasó, yo te digo, ah, bueno, porque no sabés cómo fue el mío. Entonces yo ya comparo, vos ya dejaste de ser el centro de atención, digamos, para ser yo. Y entonces empiezo a hablar de mí. El otro realmente, la verdad que no tiene, quizás no tiene ni ganas de escucharme porque la agotada eras vos primero, ¿entendés? Entonces, en realidad es tremendo porque no se sienten, no nos sentimos comprendidos cuando la persona no es escuchada, ni que hablar, ¿no? Por ejemplo, otro trapón, la lectura de mente, ¿no? Yo ya sé por qué tenés esa cara, ¿no? O ya sé lo que estás pensando. No, por ahí, por ahí puedo saber porque te conozco un poco, pero en realidad me venís y me contás algo y yo te digo esto de vuelta. Ese es mi tapón. No estoy dejando que la otra persona me cuente y después luego poder conversar, etcétera, etcétera. Otro tapón muy común es el de el ensayo, ¿no? Vos me decís algo y yo ya empiezo a ensayar Sí. lo que te voy a decir, para ver si te puedo ganar en la conversación. Y además Obviamente ya tengo, escuché la mitad, claro, y además ya ensayé tu respuesta, mi respuesta, tu respuesta, tú, y así total, tal. llegamos a... Y es más, hasta podés llegar a repetir cosas, ¿entendés? Sin darte cuenta, ¿no? Claro. Eh, bueno, otra cosa que siempre yo jorobo con los varones es el asentimiento, ¿viste? Que los varones les hacen así. Sí, sí. Ahí no están, escuchan tres palabritas y según dicen muchos, cuando ya me tranquilicé que no está enojada mi pareja, entonces ya dejo de escuchar y le hago así todo el tiempo. Ese Claro. también es un tapón, ¿no? Y ese es bien Ni que hablar el aprendido. tapón.
bien ¿no? Esto aprendido, del sí, aprendizaje que veníamos hablando, ¿no? De los tres tipos de comunicación que los vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, a usar más o menos, exacto. ¿no? Por eso lo que tiene de bueno la comunicación asertiva es que la podemos practicar y podemos desarrollarla y mejorarla cada día. Absolutamente, por eso, y es bueno porque, especialmente con los chicos, ¿viste? Con o los jóvenes, porque ellos copian mucho, ¿viste? Eso ya lo sabemos, copian, aprenden de los adultos, y bueno, y vamos aprendiendo por distintas circunstancias a movernos en alguno de estos, mayoritariamente en alguno de estos tres Claro. tipos de comunicación, y ni que hablar de la escucha, ¿no? Y bueno, y digamos, para sacarnos estos tapones, que hay muchos más, digamos, hay tres herramientas o tres soluciones fundamentales que sacan cualquier tapón, que es preguntar, justamente habíamos hablado, bueno, preguntar un poco más para indagar, especialmente si hay algo que no entendí. La persona se va a abrir más porque entonces me va a ver que yo estoy interesada en lo que me estás contando. También parafrasear. Entonces lo que vos me querés decir es súper útil, porque a lo mejor entendí mal. Y ahí es el momento de o ratificar lo que me estás contando o Rectificar. Sí, ¿qué dije? Rectificarlo. rectificar, está bien. Eh, exacto, todo bien. Y la otra manera es de resumir. Es súper útil resumir después de una reunión de trabajo o de una conversación importante que yo tenga con alguien. Bueno, entonces yo voy a dedicarme a esto y vos te vas a encargar de hacer la comida hoy y yo de hacer la cama, qué sé yo. Hay cosas por ahí un poco más complejas. En una reunión de trabajo es fundamental hacer un resumen, porque ahí vamos a evitar muchísimos errores, y ni que hablar de malentendidos, ¿no? Exacto. Y nunca, viste que a veces decimos, y yo también a veces lo digo, bueno, pero es obvio, ¿cómo no lo vas a saber? Error. En lo obvio es donde cometemos errores porque lo dejamos pasar pensando que vos lo tenés que saber. ¿Cómo no lo vas a Claro. saber eso? Y no te lo cuento. Así que vos fíjate que hay un montón de cositas que podemos, eh, bueno, hacer y practicar y que son muy complejas, ¿no? Porque yo a veces Sí, digo, mira, todo, sí, decime, son estoy complejas, hablando un montón. pero no, igual está súper claro todo lo que estás diciendo. Me quedaba con esto que más allá de que es complejo, porque en realidad en su base es compleja, después llevarlo a la práctica son pequeños pasitos, ¿no? Pequeños pasitos que podemos ir Absolutamente, haciendo, ¿no? Y que también los vamos absolutamente. incorporando a la vida diaria, así como uno incorpora o va aprendiendo un tipo de comunicación, esto de preguntar antes de suponer, ¿no? Que decimos nosotros desde la Exacto, teoría sistémica, ¿no? Esto. claro, Cuán tal importante, cual. ¿no? Si vamos incorporando la pregunta hacia el otro, después ya se hace más cotidiano, ¿no? Más de decir, ah, bueno, le pregunto antes de, por las dudas, ¿no? Absolutamente, exacto. Vos fijate que después es un hábito, es como Claro, todo, por eso esto también requiere, es tal cual aprender a sumar, o sea, esto requiere, a veces pensamos que no, que ya somos así, no, no es así, ¿no? No, no para nada. Yo a veces digo que, claro, no, imagínate que como nos comunicamos desde que nacemos, o quizás antes, desde la panza, pensamos que lo hacemos bien o que no deberíamos, o sea, esto tengo que aprender y realmente es muy importante porque aprendemos esto, cualquiera de los tres tipos de comunicación o a funcionar entre las tres, del mismo modo que aprendemos cualquier otra materia. Por eso yo siempre digo que ojalá sea una materia en el colegio o que haya un pequeño o grande, bueno, algún espacio donde esto se enseñe. Porque, viste, qué sé yo, en mi caso lo aprendí a los ponchazos y de grande. Hay otras personas que vos sabés que la aprendieron porque no sé, porque estaban ya en un hogar con facilitación, o sea, facilitante, facilitador para este tipo de comunicación, porque hay personas que se manejan un alto porcentaje en la asertividad y otras, muchas no, que los tenemos que aprender y está muy bien aprenderlo,
¿no? Exacto. Yo siempre digo que, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? Una vez que vos más o menos sabés los tres tipos de comunicación y las características, un buen ejercicio para comenzar es, bueno, a ver, ¿cuáles, qué porcentajes tengo yo en cada una de estas, ¿no? Me manejo en la comunicación pasiva un 40% de mi tiempo. ¿Y cuánto en las demás? Eso es un gran inicio para autoconocerse, Eso ¿no? mismo Y estaba para después, pensando, esto del autoconocimiento y de empezar a mirarnos un poquito también a nosotros, está claro, buenísimo, ¿no? tal cual. Y después vas a ver que si te entrenás, esos porcentajes pueden ir variando. Y a lo mejor te encontrás con un alto porcentaje de asertividad y los otros los vas entre las dos, otras dos, porque la verdad que nunca vamos a ser 100% asertivos. Pero bueno, ese reconocimiento, esa práctica, te puedo asegurar que nos va a hacer un poco más felices y Totalmente. vamos a estar mejor emocionalmente, mejor equipados para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. ¿No es cierto que eso la idea es esa? No es que vamos a, porque nos comunicamos mucho asertivamente, vamos a dejar de tener conflictos. No, No, lo que vamos a hacer es manejarlo mejor, gestionar mejor nuestras emociones. sí, Eso también es, saber que hay, digamos, el logro. claro, que hay momentos en que ser pasivo ayuda, o sea, huir de un conflicto Tal es cual. funcional, Exacto, y tal vez en una situación límite es necesario ser un poco agresivo, ¿no? En una situación límite, exactamente. pienso en esto de Exacto, los límites. exactamente. Tal cual, es así. Entonces, No sé si siempre hay algo. nosotros hablamos de la funcionalidad y me parece que hoy quedó súper claro cómo podemos ser más funcionales en la comunicación para estar bien nosotros, ¿no? Y nosotros y con los otros, Exacto, porque es como vos dijiste al principio, somos seres sociales, eso no lo podemos negar, entonces es muy tal importante cual. comunicarnos de una manera saludable, adecuada, asertiva, le podemos poner el nombre que más nos guste, Sí, digamos. sí, sí, tal Eh, cual. Y vamos a generar mejores relaciones interpersonales. Vos viste que siempre se habla, hace un tiempo ya que se habla mucho de la inteligencia emocional. Totalmente. Ahora, hay dos tipos de inteligencia, viste que hay muchas ahora, hay Sí, inteligencias múltiples, pero digamos la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es lo que marca nuestra inteligencia emocional. Entonces, imagínate los beneficios, ¿no es cierto? totalmente. Son buenos, muy buenos. Así que como para resumir, para las herramientas que hoy les podemos dejar después de esta charla, primero para comunicarnos asertivamente, seguir la estructura de la comunicación, seguir, practicarla, esto de mostrar evidencia, un hecho, de expresar nuestro sentimiento, lo que a mí me pasa, no poniendo la responsabilidad en el otro de lo que el otro me hace sentir, no, sino lo que a mí me pasa, con este hecho puntual, explicar la necesidad de por qué quiero hablar de esto, de por qué Exacto, me está pasando lo que me está pasando. Y por último, buscar una solución, ¿no? Esto de solicitud de cambio, ¿no? ¿Qué podemos hacer con tal todo cual. esto? Claro, porque vos fíjate, disculpa que te interrumpa, fíjate que si hacemos eso, luego la persona se va a sentir mucho más confiada y te va a contar quizás por qué llega tarde o por qué le pasó con esto de no hacer una presentación como el otro esperaba. Con lo cual, la conversación se va a extender y se va a hacer más sincera. Y Y más entonces ahí es donde constructiva, ¿no? tenemos más, claro, y ahí tenemos más posibilidades de cambiar cosas. En cambio, si Exacto, yo le agredo o no le hablo porque tengo miedo de hablarle, y el cambio es muy difícil, ¿viste? La mejora es muy difícil. totalmente. Y no olvidemos de preguntar antes de suponer, podemos parafrasear también y resumir lo que hablamos como para que quede como las ideas claras, ¿viste? Cuando uno hace un Claro, resumen. lo que acabaste de hacer, sí, señor. Claro, mira, justo. Así Exacto. que bueno, nada, súper claro, Adri, me encantó tenerte del otro lado. Lo mismo No, iban gracias diciendo a vos. todos ahí, que fue muy claro todo lo que nos explicaste. Así que bueno, por Bueno, qué supuesto, bueno.
gracias por sumarte a este vivo y gracias por ser parte de este equipo. No, gracias a ustedes. Quiero también decirle quizás a los que están viéndonos que estoy encantada de estar haciendo el diplomado en la Escuela Sistémica Argentina y encantada con ustedes, que vos sos una de las coordinadoras del área comunitaria que tocamos a ustedes y nosotros aprendemos Todos. temas tan importantes, ¿no es cierto? Así que la verdad que déjame agradecerte a vos, a Estela, que es la otra coordinadora del área, Estela Naya, y a todos mis compañeros, Que ahí que ha están. sido un gusto enorme, enorme haber compartido este año, que nos queda el año que viene también, pero Por este año con supuesto. ustedes. Bueno, Así que gracias, muchas gracias Adri. a vos. Bueno, gracias y No, al gracias a todos los que contrario. estuvieron del otro lado. Gracias, Bueno, sí, gracias. beso. Nos Besos, vemos. que Chao, estén muy bien. chao. Chao, chao.